La fantasía de volar ha fascinado a todas las culturas desde tiempos inmemoriales. Del mito de Ícaro a los hermanos Wright, el deseo por surcar los cielos sigue despertando pasiones, tanto en el público como en los pilotos profesionales. Pero no todas las piruetas asombrosas se realizan en las alturas. Algunas encuentran su punto crítico a pocos metros sobre el suelo. Este es el caso de los vuelos rasantes o low pass, una de las maniobras más peligrosas en el mundo de la aviación. En este video de aviación militar, te sorprenderemos con los vuelos rasantes más arriesgados e impresionantes del mundo, incluyendo algunos efectuados en Argentina. Quédate con nosotros, ya que en los próximos minutos conoceremos a los pilotos que corren un riesgo mortal para bordear la delgada línea entre el cielo y la tierra. Acomódate en tu cabina, abróchate el cinturón y prepárate para volar. Curiosamente, esta técnica tiene una larga tradición y popularidad dentro de la Fuerza Aérea Argentina. Los pilotos de dicha institución se jactan de ser verdaderos expertos en la materia, ya que desde hace años su audacia ha maravillado al mundo entero. Tomemos como ejemplo este impresionante vuelo low pass realizado por un Pampa IA-63. Esos segundos en que la maquinaria se encuentra suspendida para luego ascender nuevamente a toda velocidad son una experiencia que los pilotos no pueden resistir. Lo mismo ocurrió en esta demostración militar con otro IA-63 argentino como protagonista. Pero Argentina no es el único país donde podemos ver naves de varias toneladas descender a pocos metros del suelo para luego volver a elevarse. Esta tradición se extiende a lo largo del planeta, donde sea que haya pilotos lo suficientemente osados para perpetuarla. Si bien los cazas suelen demostrar su capacidad a grandes alturas, los pilotos más temerarios pueden llevar al límite sus aeronaves. Este es el caso de los pilotos libios que operan los míticos Mikoyan Gurevich MiG-23, un caza polivalente de origen soviético apto para misiones de todo tipo. Se trata de un avión altamente capaz, pero el vuelo a pocos metros del suelo no estaba en los planes de la empresa Mikoyan Gurevich cuando comenzó la producción de este modelo a finales de los 60. Acomódate en tu asiento para este impactante vuelo low pass efectuado por pilotos de la Fuerza Aérea de Libia. La velocidad y la proximidad son impresionantes, tanto así que uno de los espectadores debe arrojarse al suelo para evitar ser arrollado. Si bien el MiG-23 atraviesa la pista como una saeta, cabe recordar que eso es tan solo una fracción de la velocidad total de la nave, la cual alcanza los 2.800 km/h a gran altitud. Dentro de lo que conocemos como vuelo rasante, podemos encontrar los vuelos adaptados al perfil del terreno, o Nav of the Earth Flying, según su nombre en inglés. Esta técnica es empleada usualmente para evitar la detección del enemigo o para realizar ataques en un ambiente de gran amenaza. En estas maniobras se combina el espíritu temerario del vuelo rasante con un aprovechamiento estratégico de las características geográficas del área recorrida, ya sean valles, montañas o pliegues en el terreno que dificultan la detección de las naves. Para poder llevar a cabo esas operaciones es necesario un arduo entrenamiento. Es el caso de estos pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana que entrenan con sus cazas F-15C en las montañas de Gales. Se trata del Escuadrón de Combate 493, apodado Grim Reaper, el cual se encuentra estacionado en la base aérea Lakenheath, perteneciente a la Royal Air Force y ubicada en Suffolk, al este de Inglaterra. Es un entrenamiento coordinado que tiene una dificultad crucial: la irregular superficie del terreno. Cada acercamiento de los poderosos F-15C puede resultar mortal si los pilotos no calculan con precisión la velocidad y las dimensiones de su aeronave al descender.
Alcanza con escuchar el poderoso rugido de los motores Pratt & Whitney F100 para imaginar lo que sintieron los espectadores y fotógrafos al registrar estas espectaculares maniobras. A lo largo de la historia, la Unión Soviética fue uno de los países más destacados en cuanto a desarrollo aéreo. Si bien Rusia inicialmente tuvo complicaciones para continuar con el ilustre legado militar, la potencia euroasiática cuenta con algunas de las mejores naves y pilotos del planeta. Uno de ellos es Anatoly Kobuchur, el piloto de prueba más condecorado y experimentado de la Federación Rusa. A continuación, veremos algunos de los vuelos rasantes más espectaculares realizados por el legendario piloto ruso. Esto nos permitirá ver dos naves de producción soviética realizando esta peligrosa maniobra. En este primer registro podemos ver un Sukhoi Su-30 realizando un espectacular y prolongado vuelo low pass. La experiencia de Anatoly es evidente en la estabilidad, velocidad y precisión con que la nave atraviesa la pista. El siguiente vuelo rasante fue efectuado con un Su-33, un caza destinado al uso aeronaval y capaz de operar en todo tipo de climas. La cámara apostada en la pista de aterrizaje nos permite ver desde un lugar privilegiado cómo la nave cruza al ras del suelo para luego elevarse vertiginosamente. Pero los vuelos rasantes no son una exclusividad de las naves de combate. Los vuelos comerciales o de transporte logístico también pueden ser empleados para este tipo de movimientos. Hace un año la aerolínea húngara Wizz celebró sus relaciones con la Fuerza Aérea de Hungría, realizando un vuelo rasante acompañado por fighters del ejército. Si bien la maniobra es la misma, las consideraciones que debe tener cada piloto varían enormemente dependiendo de las dimensiones y la velocidad de la nave. En este registro podemos ver el trabajo de los pilotos de la nave comercial, mientras se preparan para descender casi hasta el punto de aterrizaje, para luego ascender junto con sus compañeros de exhibición. Para concluir este recorrido por los vuelos rasantes más impresionantes del mundo, regresamos al inicio del video. Como señalamos, la Fuerza Aérea Argentina tiene una larga tradición de pilotos osados que toman esta maniobra como un auténtico desafío. Pese a que los Dassault Mirage fueron retirados de servicio en 2015, su historia en el ejército argentino es imborrable. Estos registros de vuelos rasantes efectuados por la desaparecida 10ª Brigada Aérea en la ciudad de Río Gallegos son prueba de la capacidad de las naves y de los hombres que las tripulaban. Basta con ver la velocidad de vuelo y la precisión con que las máquinas atraviesan la pista de aterrizaje apenas unos metros sobre el suelo. El Mirage 3 es un interceptor supersónico que puede alcanzar velocidades de hasta 2.350 km por hora a una altitud de 12.000 metros. Ver esas naves tan cerca de la Tierra resulta impactante. Si bien la idea de volar y suspenderse por los aires ha fascinado a cientos de generaciones a través de la historia, hay algo realmente único en observar a los pilotos caminar sobre la fina línea entre el cielo y la tierra, al menos por unos segundos. Llegando al final del video, queremos conocer tu respuesta. ¿Crees que este tipo de vuelos siguen siendo útiles en situaciones de combate o son solo una demostración de las capacidades de los pilotos? 17 de junio de 1989, París. Bajo un sol deslumbrante a comienzos de verano, un caza ruso se roba el espectáculo durante el Salón Aeronáutico en Le Bourget. La gente en la multitud arquea el cuello hacia arriba para ver cómo un Sukhoi Su-27 celeste reduce su velocidad drásticamente. Levanta su morro 120 grados sin perder altura y luego vuelve a su trayectoria original.
Esa fecha sería recordada como la primera vez que la maniobra, ejecutada por el piloto ruso Viktor Pugachev, se daría a conocer al gran público bajo el nombre de La Cobra. Y aunque la efectividad de esta maniobra en combate es discutida, teóricamente podría servir para evitar misiles o para lanzar un ataque en una dirección inesperada por el objetivo. ¿Pero realmente fue la primera vez que se ejecutó? ¿Quién fue su verdadero artífice y en qué circunstancias se dio? Ponte cómodo en tu cabina para conocer la historia de cómo el piloto Mohammad Mansurem se transformó en pionero de una de las acrobacias aéreas más dramáticas y exigentes. Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! La maniobra Cobra lleva el nombre técnico de desaceleración dinámica. Su distintivo cabeceo vertical necesita inestabilidad en su aerodinámica central, que le permita a la aeronave cambiar rápidamente el ángulo de ataque sin sobrecargar su estructura. Pero además es necesaria una velocidad lo suficientemente rápida como para hacerla durar y regresar a vuelo nivelado, y lo adecuadamente lenta para evitar que las fuerzas G altas afecten al piloto o dañen la estructura del avión. Esta inestabilidad no es algo normal en los requerimientos aerodinámicos y por lo tanto la maniobra solo puede ser realizada por un selecto grupo de aeronaves: el F-22 Raptor, el F-18, el Saab 35 Draken y el MiG-29. Pero sobre todo por el Sukhoi Su-27 y sus derivados de la familia Flanker, célebres por sus bordes de ataque que se proyectan desde las alas hasta el costado de la cabina de mando, y los motores de vectorización de empuje son los que mejor capacitados están para ejecutarla. El énfasis ruso en la supermaniobrabilidad a baja velocidad de corto alcance va en contra de la teoría occidental de la energía y maniobrabilidad. Esta favorece la retención de la energía cinética para obtener una gama cada vez mejor de opciones de maniobra cuanto más dura un enfrentamiento. Mikhail Simonov, diseñador del Su-27, estaba convencido de que su propuesta permitiría a los pilotos desarrollar nuevas tácticas de combate, mejorando enormemente su efectividad en los enfrentamientos dogfight. Por lo tanto, la maniobra requiere algo más que la capacidad aerodinámica. Esto es, por supuesto, un alto nivel de habilidad por parte del piloto. Dicho todo esto, ¿es Viktor Pugachev el pionero en lograr la acrobacia? Repasemos la interesante historia de esta relación hombre-máquina. Entre 1961 y 1963, varias décadas antes de que a Pugachev se le adjudicara la Cobra, los pilotos suecos Bengt Olow y Tjejlon Uchterborn desarrollaron la técnica a la que bautizaron breve desfile, la cual surgió por una necesidad. El caza Saab 35 Draken, debido a su diseño sin cola de doble delta, era propenso a una entrada en pérdida abrupta, de la que era muy difícil recuperarse. Esta deficiencia provocó varias muertes y llevó a las tripulaciones suecas a capacitarse para contrarrestarlo. Al equilibrar negativamente el ángulo de ataque para contrarrestar la pérdida, los pilotos notaron los efectos que la maniobra tenía en la velocidad de la aeronave y comenzaron a usarla adrede como una forma de reducir esta última. Rápidamente comenzaron a teorizar sobre cómo usar este movimiento en combate para lograr que un avión perseguidor lo sobrepasara, y no pasó mucho tiempo hasta que se demostró que era viable durante simulacros de enfrentamientos dogfight. En combate real, dependiendo de la situación y la ejecución de la maniobra, podría usarse para confundir al enemigo, lo que le daría al piloto perseguido la oportunidad de huir del combate o de situarse en una mejor posición. Sin embargo, la maniobra fue considerada de último momento, ya que sin una ejecución precisa, la baja velocidad requerida convertiría a la aeronave en un blanco fácil. No es difícil especular que debido a que los Saab-35 tuvieron que interceptar y escoltar regularmente a los aviones soviéticos sobre el Báltico, estos encuentros daban como resultado juegos de guerra y demostraciones de habilidades que perfectamente podrían haberse emulado. Pero hay un antecedente que escapa un poco a la lógica de los conflictos tan directos de la Guerra Fría.
En junio de 1962, con la soberanía del país recuperada, la Fuerza Aérea Siria solicitó a Moscú un pedido de 34 unidades MiG-21 F-13. Debido a la falta de tácticas y armamento, los comandantes de las unidades sirias dependían demasiado del asesoramiento de los soviéticos. Sin embargo, un puñado de pilotos árabes tuvo carta franca, incluso para ignorar los consejos y órdenes de los comandantes rusos. Uno de esos pilotos fue Mohammad Mansurem, un novato recién salido del curso de MiG-21, quien exigió una mayor flexibilidad operativa para él y otros pilotos de su unidad. Y es que las primeras experiencias de enfrentamiento entre los MiG-21 sirios y la Fuerza Aérea israelí le habían enseñado que era necesaria una maniobra defensiva eficaz contra los cañones de cazas enemigos. Las tácticas iniciales de Mansurem consistieron en giros descendentes rápidos, seguidos de una activación repentina de postcombustión y una subida, tal como lo planteaba la ortodoxia soviética. Sin embargo, en el transcurso de uno de los vuelos de prueba a principios de 1967, Mansurem inclinó el morro de su MiG abrupta e involuntariamente, de modo que el movimiento hacia adelante de su avión casi se detuvo. Cuando conectó el postquemador, su caza terminó parado sobre su cola, con el morro apuntando casi verticalmente hacia el cielo, a punto de salirse de control. Para evitar que esto volviera a suceder, decidió intentar realizar la misma maniobra después de activar el postquemador, para permitir que el motor se enganche a tiempo. Ese fue el momento en que nació lo que más tarde se conocería como la maniobra de velocidad cero. Hasta donde se sabe, Mohammad Mansurem se convirtió en el piloto árabe más exitoso de la guerra árabe-israelí en junio de 1967. Obtuvo al menos 2 y posiblemente 4 victorias confirmadas. 2 años después, se desplegó una unidad egipcia MiG-17 en Siria para reforzar las defensas locales. Mohamed Oukaya, el comandante de ese escuadrón, vio que la maniobra estaba siendo entrenada por pilotos sirios y le pidió a Mohammad Mansurem que se la enseñara. Por supuesto, Oukaya llevó la maniobra de velocidad cero a Egipto, donde hubo una gran presencia durante su intervención entre los años 1970 y 1972. Casi 20 años después, cuando Víctor Pugachev asombró a los espectadores en París, difícilmente alguien pensó en los orígenes de una acrobacia que hoy se considera parte de la tradición de combate aéreo ruso. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. ¿Piensas que la maniobra de la cobra tuvo alguna vez una utilidad real en combate? Los kamikazes fueron guerreros suicidas que se hicieron internacionalmente famosos en el año 1943 durante la Segunda Guerra Mundial. En un gesto de honor, los pilotos japoneses se lanzaban con sus aeronaves contra buques o puestos enemigos, destruyéndolos completamente, pero también acabando con su propia vida. Aunque los kamikazes son recordados como los aviadores más arrojados, lo cierto es que existió un precedente que anticipó este tipo de movimientos desesperados. El Tarán es una maniobra que encontró su origen en los pilotos de la Unión Soviética durante la Primera Guerra Mundial y consistía en embestir a las aeronaves enemigas con el morro del avión como si se tratara de un ariete. Por supuesto, era muy difícil sobrevivir a este tipo de maniobra y normalmente era utilizada como último recurso o en situaciones de vida o muerte donde el piloto consideraba que ya no tenía nada que perder. El movimiento del ariete aéreo fue utilizado más de 600 veces durante la Segunda Guerra Mundial por aviadores soviéticos y en un tercio de estos ataques los pilotos no sobrevivieron. Acompáñanos en un nuevo episodio de Aviación Militar para conocer la arriesgada maniobra Tarán. Piotr Nesterov fue un piloto de guerra y capitán ruso que actuó durante la Primera Guerra Mundial. Hijo de una familia de clase media, Nesterov se interesó desde joven por seguir el camino de su padre, que era oficial del ejército ruso, y ese trayecto lo llevó en 1912 a convertirse en piloto.
Piotr era un gran virtuoso y tan solo un año después de recibirse en la academia creó una curiosa maniobra conocida hasta el día de hoy en Rusia como el rizo de Nesterov. Por este hallazgo, Nesterov fue galardonado por Rusia con una medalla de oro de la Sociedad por méritos en ciencias aeronáuticas. La fama de Piotr creció rápidamente y cuando estalló la Primera Guerra Mundial fue uno de los primeros en subirse a una aeronave para combatir sobre los cielos de Europa como capitán y comandante de cuadrilla. Fue en este período donde crearía su movimiento más emblemático, así como polémico. Su desempeño fue tan bueno que el ejército austríaco puso un alto precio por su cabeza. El 8 de septiembre de 1914, Piotr Nesterov volaba en su Mogan Saulnier sobre un campamento del ejército ruso cuando divisó una aeronave sospechosa. Al acercarse, pudo comprobar que se trataba de un albatros alemán que estaba espiando los movimientos de sus compatriotas. Sin pensarlo dos veces, Nesterov se lanzó contra sus enemigos y, con tal de que no huyeran con la información, utilizó el morro de su avión como un ariete para impactar contra una parte del fuselaje del albatros enemigo. Ambas aeronaves cayeron derribadas y nadie sobrevivió. Nesterov, entregando su vida, había creado el Tarán. Un año más tarde, en 1915, Alexander Kazakov se enfrentaba a una cuadrilla de enemigos. Su Mogan Saulnier G le había brindado varias victorias y ya era reconocido como un piloto temerario. Pero los astrohúngaros lograron acorralarlo y en un momento de desesperación recordó la historia de la loca maniobra realizada por su compatriota ruso, Nesterov. Sin dudar, apuntó el morro de su avión contra uno de sus adversarios e impactó contra él de frente. Kazakov logró salir vivo, tanto del choque como del encuentro desigual, y para final de la guerra se convirtió en un as del ejército ruso con 32 bajas a su favor. Kazakov consideró que, debido al peso del motor en la punta del avión, la única manera de sobrevivir al golpe sería dirigirla contra un punto débil en el fuselaje enemigo, y así perfeccionó el Tarán. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta maniobra casi suicida se convertiría en un último recurso de los pilotos soviéticos. Existieron 4 formas de realizarla, cada una con menor posibilidad de supervivencia, aunque incluso con las mejores expectativas, vivir para contar la hazaña era improbable. La manera más sencilla era acercar la aeronave contra las superficies de control del avión enemigo, especialmente el timón de cola, para hacer que con un golpe perdiera completamente el control. No obstante, existieron pilotos que prefirieron posicionarse directamente bajo las alas de sus enemigos a baja altura para luego ascender rápidamente, causando que el adversario perdiera la estabilidad y cayera derribado. En un acto más arriesgado, también hubo quienes utilizaron las alas de sus aviones como armas cuerpo a cuerpo, por así decirlo. El método consistía en impactar con el borde de ataque del ala las superficies de control de la aeronave enemiga, principalmente los timones de dirección y profundidad o los alerones. Este movimiento era muy complejo, ya que podía causar la pérdida del ala, lo que podría derivar en la muerte del piloto soviético. Sin embargo, fue una de las más utilizadas e incluso muchos modelos del avión de combate Polikarpov I-16 tenían sus alas reforzadas para realizar este ataque. Finalmente, la más emblemática y que hizo que el invento de Nesterov sea conocido como el antecesor de los kamikazes, el llamado Taraniuda o impacto de Tarán. Esto implicaba justamente lo que hicieron Nesterov, Kazarov y tantos otros pilotos más adelante: usar el morro de su avión, aprovechando el peso del motor, para impactar sobre alguna parte sensible de la aeronave enemiga. En este caso, las probabilidades de muerte por parte del piloto ruso eran muy grandes. No obstante, era utilizada como último recurso, una especie de triunfo de la arrogancia soviética. Si algo no se puede negar sobre el Ejército Rojo es que luchaban hasta las últimas consecuencias.
No era extraño que los pilotos soviéticos, frente a una situación extrema, eligieran lanzar sus propios aviones contra los enemigos para, en el peor de los casos, llevarse a los adversarios con ellos. El primer ataque con Tarán, reconocido durante la Segunda Guerra Mundial, fue ejecutado por el piloto Ivanov en 1941 a bordo de su Polikarpov I-16, mejor conocido como La Mosca. Fue durante el Blitzkrieg más grande de la historia, cuando Alemania bombardeó la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. Ivanov quedó en gran desventaja con respecto de la Luftwaffe, así que antes de caer frente a las balas enemigas, decidió lanzar su mosca contra un Heinkel 111 germano y lo arrastró consigo al más allá. Durante todo este conflicto se registraron más de 600 maniobras Tarán exitosas. De todos estos ataques, cuerpo a cuerpo con aviones, 240 resultaron en la muerte de sus pilotos, mientras que por capacidad o por milagro, los 360 restantes lograron sobrevivir, demostrando que aunque era un movimiento muy peligroso, podía realizarse a conciencia y con cierto nivel de seguridad. 2 años más tarde, el Imperio del Japón llevaría esta lógica al extremo con la introducción de los kamikazes, pilotos que despegaban sus aeronaves sabiendo que se estrellarían contra un objetivo específico en el fragor de la batalla. Debido a lo brutal de este método, que incluyó diseñar aeronaves cargadas de explosivos como misiles maniobrables, los kamikazes son más recordados que el Tarán. No obstante, aún existen aficionados a la aviación militar que recuerdan con mucho respeto el valor y arrojo de los pilotos rusos que se lanzaban sin dudar contra sus enemigos con el deseo de vivir para contarlo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.